gracias por continuar aquí con nosotros en su programa Vida y Estilo. Y bueno, llegó el momento de hablar de una sección muy importante porque tiene que ver con nuestra salud y precisamente nos acompaña nuestra experta en nutrición, la doctora Nora Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Gracias, muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted. Pues sí, el día de hoy queremos hablarles un poquito de los cereales de la dieta, de los granos, cómo distribuir nuestros granos, porque nosotros las mamás que estamos como encargadas de los lonches de los niños y de la comida diaria en casa, es importante que sepamos la rotación. O sea, muchas veces no tenemos como mucho impacto, muy consciente, exacto, del impacto que pueden tener nuestros granos. Exacto. ¿Qué son los cereales? Los cereales básicamente el maíz, el trigo, la avena, el amaranto, por ejemplo, las pastas que derivan del trigo, por ejemplo, el pan, las tortillas de harina, la tortilla de maíz, el elote, el arroz, todos esos son cereales que incluimos en nuestra dieta, ¿sí? ¿Y los granos es lo mismo que cereales o es distinto? Sí, bueno, hablamos de granos cuando nos referimos a todo lo que pues esté en grano, ¿verdad? O sea, por ejemplo, arroz, arroz, el trigo en su forma virgen, el centeno, la cebada, o sea, esos son granos, ¿no? Y también, por ejemplo, todo lo que venga en vaina, como lo que estamos viendo de frijolito, lenteja, garbanzo, chícharo, o sea, todos esos son granos en realidad. Y entonces la importancia es nada más como hacer hincapié en que, por ejemplo, los niños, en la mañana luego les damos que si el pan con mantequilla, por ejemplo, o con mermelada. Y luego, ¿qué les mandamos de lonche? A veces, pues, un sándwich o taquitos de tortilla de harina porque el de maíz, pues, se hace feo. Y luego llegan a comer y les damos, ¿qué? Sopita aguada o sopita de pasta seca. Y luego en la noche, pues taquitos de harina. Entonces, ¿qué fue? Todo el día puro trigo. No comimos otra cosa, puro trigo. Entonces, hay que darle variedad. En la mañana, por ejemplo, usen la tortilla de maíz o en la noche. A mediodía, cámbienle, no pasta siempre. Pues precisamente, ¿cuáles son las raciones correctas que debemos consumir de granos y cereales? Mira, más o menos, por ejemplo, para un adulto, así digo, una mujer como tú y como yo, de media taza a una taza de granos. ¿Al día? En la comida principal. Por ejemplo, son frijoles, lentejas, habas, los que vengan en vaina, que son las leguminosas, una taza. Y el caldo es libre. Perfecto. Y si son, por ejemplo, almidones como el arroz o como la pasta, entonces media taza, medirnos un poquito. En tortillas, que sean 2 piezas, por ejemplo, ¿sí? Pero seleccionar, ¿verdad? Tratar de no combinar, para que entonces no nos pasemos en las porciones. Sí, porque muchas veces cometemos el error que en una misma comida metemos todo. Exactamente, tenemos el arroz y el frijol y la tortilla, que eso es, básico en la comida mexicana, ¿no? Y sin embargo, estamos abusando de y no variamos, no variamos. Mira, si en la mañana me comí 2 taquitos de maíz, a mediodía me puedo comer mis frijoles o mis lentejas o mi arroz. Una ensalada. Y en la noche pues me ceno un sándwich. ¿Sí? Hablando específicamente de los granos. Esto sin hablar del guisado, o sea, aparte tu ensalada, aparte tu guisado de proteína. Exacto. Puede ser, por ejemplo, tu carne, pollo, pescado, y la ensalada, o las verduras cocidas, o el caldito, ¿sí me explico? Sí, claro. Pero el mensaje es para las mamás y las que están ahí haciendo de comer, que se preocupan por su familia, pues variar estos granos. Un día les doy arroz, al día siguiente les doy frijolitos, al día siguiente les doy pasta, al día siguiente les doy tostadas o taquitos. Hay gente que se pone a dieta y dice, ya no voy a comer tortilla, pero come, haz de cuenta, el sándwich en la mañana y sándwich en la noche. O galletas con... Es lo mismo. Galletas de trigo, por ejemplo, las redonditas o las otras que vienen en bolsita. Sí. ¿Las almas son buenas? Esas son de maíz, exactamente, de maíz. Entonces, lo que yo digo es que está bien, nomás vamos a variar el grano. Exactamente, no caer siempre en lo mismo. Tengo una pregunta, doctora. Veíamos ahorita en pantalla una tortilla que es morada. Ah, sí, Este tipo azul. Es maíz azul. ¿Tiene propiedades diferentes al maíz tradicional? No, es una variante del maíz. ¿Qué está pasando con los granos? Hoy en la mañana estaba revisando la página de Zagarpa, y Zagarpa es la que regula nuestra agricultura aquí en México. Y básicamente sí hay mucha manipulación de los granos, o sea, manipulación genética. Y pues
están haciendo granos muy resistentes, por ejemplo, a la sequía, muy resistentes a las plagas, y también hacen que tienen un objetivo bueno, ¿verdad? El objetivo es que la cosecha dure y que tengan mayor producción y que usen menos pesticidas. Claro, pero lamentablemente todo esto lo absorbe el grano. No, y aparte no sabemos qué impacto va a tener esta manipulación genética a la hora que nosotros lo comemos. O sea, si es un grano prácticamente indestructible para la naturaleza, entonces, ¿cómo vamos a poder digerirlo nosotros? Eso es lo que todavía no sabemos. Sabemos que sí hay un incremento en la sensibilidad, o sea, la gente se está quejando de colitis, se sienten muy embarados después de comer, se sienten como indigestos y de pronto no saben por qué. A veces no son tolerantes a las harinas y dicen, no, yo cuando como harinas me pongo muy mal. Bueno, es a veces por el abuso del trigo. El trigo de ahora no es el mismo que hace 50 años, está manipulado. No, hace 50 años era puro. Todo natural. Podían darse el lujo de comerse 10 tortillas en un día y no pasaba nada. Exactamente. Pero lamentablemente lo que dices es muy cierto, está ya todo muy manipulado. Sí, entonces tenemos que por lo mismo darle una variación. Hay gente que come mucho maíz, por ejemplo. El maíz tiene una toxina que se llama aflatoxina, ¿sí? Que viene de un honguito que se le forma al maíz. Entonces, esa toxina no se muere con el calor. Entonces, y se ha asociado esta toxina con la presencia de cáncer en colon y en hígado. Esto ya se demostró en estudios que se hicieron en la UNAM y en el CONACYT. Entonces, es importante que rotemos. Tortilla de harina, por ejemplo, pues busquen la que tenga un poquito de salvado, o sea, de harina integral. Sí, y si van a comer, entonces rótenla. Un día de maíz, un día de harina, por ejemplo, para los niños. Para los que quieran perder peso, pues traten de eliminar las cosas que vengan muy blancas, ¿no? Las harinas blancas. ¿El pan multifibra, doctora, es recomendable? Sí, nada más les voy a pedir que a la hora que compren un pan, vean los ingredientes. Muy importante. Mira, es que los ingredientes viene harina blanqueada enriquecida, y eso es toda la diferencia. Busquen un pan que diga harina no blanqueada, ¿sí? Y pocas marcas lo tienen. Búsquenlo, ahí están, en cualquier súper que vayan. Harina no blanqueada, que sea un pan integral. Normalmente, desgraciadamente, son panes importados, pero están al mismo precio que los panes de aquí. Simplemente un ingrediente. Entonces, harina no blanqueada, eso hace diferencia, quiere decir que mantienen, digamos, su pureza la harina, sí, que no está blanqueada y que no está tratada. Y esto nos da un plus. Sí, que es mucho más natural. Exacto, ¿no? pues sí, digo. Más natural. Y también, dentro de lo que cabe. Sí, y los cereales de caja, por ejemplo, pues no los consuman. Tratemos de consumir más avena, amaranto. Si van a consumir un yogurt, pónganle avena, pónganle amaranto. Si tenemos, el amaranto es muy bueno. Otro grano que no conocemos mucho, que es originario de Bolivia, por ejemplo, bueno, se conoció en el Perú, pero lo están produciendo en Bolivia, se llama quinoa. O quinoa. La quinoa, claro. Sí, la quinoa es un cereal que es muy alto en proteína y que nos brinda mucho perfil nutricional con aminoácidos, pero sin gluten. El gluten es la proteína del trigo, por ejemplo. Entonces no causa esta distensión abdominal que en muchas personas le puede causar el trigo. La inflamación. Exacto. Entonces, es bien importante que conozcamos que hay otras variantes. La quinoa, ya la pueden encontrar en el súper. Hay súpers que la tienen muy cara, hay súpers que no. Ya la Zagarpa está promoviendo la siembra de quinoa. Aquí el año pasado se nombró como el año internacional de la quinoa. Wow. Y bueno, también estaba revisando que, por ejemplo, ya en México, que están participando en como convenciones mundiales, la última fue en Alemania en febrero, y estaban demostrando, llevaron amaranto, llevaron miel de agave, que es originaria de aquí, llevaron aloe vera, llevaron maíz orgánico. Entonces la gente ya está buscando alternativas mucho más saludables y más naturales y orgánicas. No, y de hecho eso, discúlpame que te interrumpa, doctor, pero ya lo vemos muchísimo. O sea, tú vas al súper y lo que nunca había sucedido, pero ahora encuentras un pasillo de comida orgánica, ¿no? Entonces, ya es una oportunidad para nosotros porque realmente sí hay una necesidad muy fuerte de mejorar nuestra salud y nos hemos dado cuenta que la solución realmente no son los medicamentos, la solución está en nuestra propia Pues la prevención. Exactamente. O sea, la prevención y evitarnos comiendo naturalmente, ¿verdad? O sea, evitarnos enfermedades comiendo lo más natural posible. Ahorita que decías, nada más para dejar claro, ¿qué es orgánico? El orgánico es el producto que no tiene pesticidas y que no fue tratado
a nivel genético. Perfecto. Sí, pero, o sea, puede tener sustancias propias del suelo, que, por ejemplo, arsénico, que dicen, oye, el arsénico, pues sí, el arsénico es un mineral, pero también es un veneno a altas dosis, pero también puede estar, o sea, los mismos elementos que encontramos en los demás pueden estar. Entonces es importante, digo, las personas que puedan comprar estos productos, pues comprarlos siempre y cuando sea sustentable. Claro, o sea, que pueda sostenerlo a largo plazo. Sí, porque también sabemos que, bueno, ahorita, como es algo que apenas está surgiendo, pues podemos encontrar de pronto los precios muy elevados. Se nos acaba el tiempo, doctora, pero le agradezco muchísimo. Es un tema muy importante. Hay que variar los granos. Sí, ojalá que próximamente que nos vuelva a acompañar podamos continuar hablando y sobre todo para ofrecerle a las mamás otro tipo de opciones de desayuno, por ejemplo, para nuestros hijos, ¿no? Porque claro. muchas veces pues pensamos que cereales es el cereal de cajita y realmente no es lo mejor. No. Muchísimas gracias, doctora. Que les vaya bien. No se vayan, ya está con nosotros del otro lado del estudio el licenciado Ezequiel Ruiz con mi compañera Chadi y nos trae un tema muy interesante acerca de las lenguas. Gracias.